Hola, profe Patricia, ¿cómo está? A continuación, haremos un pequeño recorrido histórico, indagando en algunas de las políticas públicas referentes a la educación inclusiva. Haremos un pequeño resumen de algunas de las leyes o artículos a nivel nacional e internacional. Adicional, pues algunos pequeños hechos históricos a nivel Colombia. Este trabajo fue realizado por Ana Paula, Niña Patricia y quien le habla Jesús David. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Rivera. Iniciamos la línea del tiempo con la década de los 70. En 1971, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos Humanos de los Impedidos. Establece principios básicos para proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual en una época donde predominaba el enfoque médico existencial. La política internacional en la Convención de la UNESCO contra la discriminación de la educación en 1960 se inicia y se ratifica por Colombia en 1974. Esta convención establecía la prohibición de toda forma de discriminación en la educación por motivos de raza, de sexo, de religión, de opiniones políticas o de índole de otras índoles, como origen nacional o social o situaciones económicas. El gobierno en el año 1976, un modelo de atención educativa dividió y un acompañamiento para los niños y niñas y jóvenes con discapacidad, quienes eran ubicados en programas o instituciones separadas del sistema escolar regular. Y en 1978, el Estado colombiano formuló una política nacional para la atención de niños excepcionales. El enfoque se centraba en crear programas educativos especiales, aunque aún bajo un modelo segregado, por decirlo así, sin integrar plenamente a estos estudiantes en un sistema educativo regular. Y pasamos a la década de los 80. Ahí en 1982 se le dio el premio Nobel de Literatura el 21 de octubre. Fue excedido por la Academia Sueca al escritor Gabriel García Márquez. Fue reconocido por sus novelas, sus historias cortas y toda su trayectoria. Y también se dio en 1982 la Ley 13, que fue el 7 de abril, de integración social de minusválidos. Se reconoce en razón de la dignidad que se les apropia a los disminuidos en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su total integración social. Y en 1984 se dio el decreto 1002, por la cual se establece un plan de estudios para la educación preescolar básica, primaria y secundaria, y media vocacional de la educación formal colombiana, pero se actualizó en el año del 2015. Avanzando en nuestra línea del tiempo, llegamos a los años 1990. La Ley 100 aparece en 1993 en Colombia como una reforma al Sistema General de Seguridad Social Integral, fundamentada en principios de universalidad, solidaridad, eficiencia, integralidad, unidad y participación. Esta ley, bueno, nos habla a nivel de educación, no mucho, pero sí tiene en cuenta la población con discapacidad, especialmente porque esta reforma quiere un aseguramiento obligatorio para toda la población. En cuanto a este tipo de población, asegura procesos de rehabilitación, la rehabilitación de terapia física, terapia ocupacional y terapia de lenguaje, pues todo depende de la necesidad que requiera la persona y mejorando así su calidad de vida. Al año siguiente, en 1994, nos dirigimos hacia España, donde está la Declaración de Salamanca, en el año 1994, promulgada por la UNESCO y el gobierno de España, quienes colocan una base fundamental en el ámbito de la educación inclusiva, dejando como bases una educación para todos, una escuela inclusiva y sobre todo adaptación curricular
y formación del docente, donde los programas de estudio pues estén aptos a las necesidades de los niños y la formación docente para que ellos puedan atender las necesidades presentes. Ese mismo año, en esa misma línea, a nivel nacional, se plantea la Ley General de Educación, con una pues, educación obligatoria, pública y de calidad para todos. En cuanto a la población con limitaciones, capacidades o talentos excepcionales, también establece que es el derecho a la educación no se les puede vulnerar, generando así pues que esta población se integre de manera plena y se le garantice su máximo desarrollo en todas sus posibilidades. Ya hacia el año 2000 nos dirigimos al Foro Mundial sobre la Educación en Dakar. Aquí se plantean algunos objetivos, de los cuales pues, podemos destacar que se extiende y se mejora la protección y educación integral en la primera infancia, la enseñanza primaria pues gratuita, obligatoria y obviamente de calidad, un aprendizaje y preparación para la vida, y a nivel de inclusión pues mejorar los procesos de educación para adultos que aún no están alfabetizados y pues suprimir la disparidad entre géneros aún presente. Ya a nivel Colombia, hacia el año 2007 más o menos, ya tenemos la política de seguridad democrática con el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de esta ley crea una estrategia militarmente ofensiva y con un fuerte énfasis en el control del territorio y la recuperación de la autoridad estatal. Todo esto pues para combatir la violencia generada por los diferentes grupos al margen de la ley. Ya hacia el 2006 tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional de derechos humanos fundamental donde ya hay un cambio de paradigma y la esencia radica en que se reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que las demás personas. Ley 1618. Esta ley estatutaria tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de los ajustes razonables. También tenemos dentro del cuarto objetivo para el desarrollo sostenible mencionado por la ONU en la agenda para el 2030 es, por supuesto, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje. Dentro del hecho histórico social importante como ancla en este diseño, tenemos los acuerdos de paz después de más de 50 años de conflicto armado. Se firma el acuerdo de paz bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos y en acuerdo con la FARC como terminación del conflicto y construcción de la paz. Y por último tenemos en este diseño una política muy importante que es el decreto 1421, donde tiene como objetivos principales acceso sin barreras, donde todo estudiante tiene derecho a permanecer, a pertenecer a una institución cerca a donde vive y también al derecho de permanencia y calidad, es decir, a pertenecer y a permanecer en esa institución y también donde se le realicen los ajustes razonables como el PIAR, dotación y los recursos de apoyo que requiera. Dentro del diseño del 2020, reconocemos como ancla, como un hecho histórico importante y social, el reconocimiento internacional de Gabriel García Márquez y celebramos, por supuesto, el nacimiento, el centenario de su nacimiento. Colombia y el mundo celebra este centenario del nacimiento de uno de los escritores más influyentes en la América Latina y en el mundo entero. Se llevan a cabo múltiples eventos culturales, homenajes, publicaciones y actividades académicas para recordar su obra y su legado, especialmente algunas de sus importantes obras, 100 años de soledad. La cumbre sobre la transformación de educación se convoca en respuesta
a una crisis mundial de la educación en materia de igualdad, inclusión, calidad y pertenencia. Esto es en el año 2022. Como también podemos resaltar el Plan Nacional de Desarrollo, donde se establece como prioridad una educación inclusiva, territorial, intercultural y con un enfoque diferencial, especialmente para grupos históricos excluidos y discriminados.